Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Buenos días, sí, sí, te escucho. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar que es muy importante y vimos la necesidad por todas las relaciones que se tienen entre compañías. Zona Franca de Occidente impulsa a tener relacionamiento y sinergias con empresas privadas y públicas y le agradecemos mucho al señor Luis Enrique Arias, profesional en administración y finanzas, con formación académica y experiencia en los sectores financieros, manufacturero y de servicios. Graduado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con especialización en gerencia financiera y ciencia tributaria, además de un magíster en tributación por la Universidad Central. Doctor Luis, muchas gracias por la participación en este webinar. Espero que sea para todos de su agrado y que podamos enriquecer el conocimiento en precios de transferencia a los usuarios de Zona Franca de Occidente que sabemos que lo necesitan mucho para fortalecer esto. Ojalá lo aprovechen y seguiremos haciendo este tipo de actividades y fortaleciendo la academia para pues mejorar los procesos que se tienen tanto en las zonas francas en Colombia y también que les sirva a los importadores, exportadores y demás con cualquier relacionamiento que tengan con sus compañías. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días para todos. Listo, tenemos la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho la invitación para el día de hoy. Entonces, nuestro tema es precios de transferencia y vamos a hacer alguna relación práctica con las zonas francas. Básicamente, los temas que vamos a manejar el día de hoy, entonces, son introducción al régimen de precios de transferencia, lo que es su definición y algunos aspectos prácticos con relación al impuesto sobre la renta. Lo más importante de pronto aquí en precios de transferencia es definir precisamente los criterios de vinculación que se tienen. Adicionalmente, pues con el tema de paraísos fiscales. Un proceso general con relación al análisis de precios de transferencia, los aspectos más relevantes que se tienen, las obligaciones formales que se deben presentar entonces en precios de transferencia y tengo acá un tema muy importante, digamos, como para informarles algunas particularidades que se han tenido, digamos, en LATAM y en Latinoamérica con relación al tema y algunas posiciones jurisprudenciales que se han tenido a través del Consejo de Estado con las demandas y diferentes, digamos, operaciones que se han realizado por parte de los contribuyentes. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Empezamos? ¿Ya? Sí, señora. Gracias, entonces. Bueno, lo más importante entonces en precios de transferencia, esa parte es un aspecto muy clave, digamos, en fiscalización, y es precisamente las operaciones que se tienen entre compañías, aquellas que son empresas vinculadas o partes relacionadas, en el cual pues el aspecto, digamos, que es importante, digamos, para la norma tributaria colombiana, es precisamente definir esto, definir qué operaciones se realizan entonces entre compañías y aquellas entonces que van a ser vigiladas por parte de la administración tributaria bajo su aspecto, digamos, de obligaciones tributarias. Con esta pequeña introducción, entonces, definimos que aquellas operaciones que tenemos bajo el régimen de precios de transferencia son aquellas que se establecen entonces con o las operaciones, como decir, las transacciones comerciales y financieras que se tienen entonces con partes relacionadas o vinculadas. Y estas empresas, pues generalmente las conocemos entonces como grupos empresariales. Ahora bien, en línea con todo esto, pues básicamente lo principal es que aquellas operaciones que se realizan entre compañías, pues estén bajo el principio de plena competencia. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente, pues que aquella operación que yo hago con mi vinculada sea indiferente, igual como cuando yo la hago con un tercero totalmente independiente.
Entonces, el régimen de precios de transferencia precisamente regula cómo se debe determinar estos precios o márgenes que se transan entre compañías del grupo y así evitar, y de pronto, lo que se busca, pues la manipulación de estos precios o márgenes que se hagan en diferente jurisdicción tributaria. Bueno, en síntesis, entonces, precios de transferencia va a regular aquellas compañías para documentar y justificar, lo principal acá, de manera detallada la forma en que se determinan los precios y los márgenes en las transacciones que se tienen con las compañías, intercompañías. Lo más importante es que esto sea entonces condiciones de mercado quien defina estos márgenes, quien defina estos precios y asimismo puede ser entonces un mercado abierto y competitivo. El régimen de fiscalización supervisa básicamente por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues precisamente estas operaciones, estas transacciones, y establece lineamientos y metodologías para determinar los precios, los montos de las contraprestaciones y márgenes de utilidad que se realicen y se ajuste, pues entonces al principio de plena competencia. Esto con el fin de evitar pues, que se generen transferencias indebidas, digamos, estas utilidades precisamente a jurisdicciones que pues, tengan baja o nula tributación o en síntesis también trasladar las utilidades a otra jurisdicción que no sea la colombiana. Básicamente la administración tributaria lo que busca es que también el recaudo sea efectivo acá en Colombia y se tenga un margen de utilidad pues adecuado y asimismo se transciende, digamos, entonces a la parte de los impuestos en Colombia. Vamos a ver acá. Ahí. ¿Qué estarían obligados entonces aquellos que están dentro del régimen, inmersos dentro del régimen de precios de transferencia? Básicamente está destinado, digamos, a 3 puntos en los cuales si no se cumple, pues no estaría, digamos, inmerso en el régimen de precios de transferencia. El primero, pues sí, contribuyentes del impuesto de renta. Independientemente, digamos, aquí tenemos usuarios de zona franca y los usuarios de zona franca, pues son contribuyentes del impuesto de renta a su tarifa del 20% y pues aquellos que son de servicios, pues sería normal al 35%. Tiene vinculados económicos. Entonces, más adelante vamos a determinar precisamente quiénes son los vinculados económicos. Y otro aspecto muy importante que se tiene o que se encuentran en jurisdicciones no cobrantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Básicamente lo que decíamos antes del año 2016, los tal llamados paraísos fiscales. De todas maneras, en la norma, en el decreto 1625, todavía existe esa palabra, pero ya los vamos entonces a llamar así, jurisdicciones no cooperantes. Ahora bien, un aspecto muy importante es que se realicen operaciones con ellos, con estos vinculados económicos o pues con estas jurisdicciones no cooperantes. Entonces, si realizamos operaciones con ellos, pues prácticamente ya estamos inmersos dentro del régimen de precios de transferencia. Ya más adelante miramos qué obligaciones sustanciales y qué obligaciones formales tendría que tener entonces ante la administración tributaria. Bueno, lo más importante es que estas operaciones pueden ser de ingresos, pueden ser de egresos, y un aspecto, digamos, que encontramos en el estado de situación financiera, pues aquellos que son activos y pasivos con relación a reintegros, préstamos o incluso pagos a terceros. Esto es muy importante. Esta parte de préstamos, reintegros y pagos a terceros podría ser simplemente de llevar los saldos, precisar los saldos que se tienen con los vinculados y arrastrar precisamente año a año. No es que hay que documentarlas, pero sí toca declararlas. ¿Listo? En la parte de abajo les coloco el artículo 1.2.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario, DUR, que nos dice entonces quiénes están obligados al régimen de precios de transferencia. Lo importante, digamos, para cumplir con el régimen de precios de transferencia es precisamente
en dos aspectos los tenemos. El de fondo, que es prácticamente cumplir con el principio de plena competencia. Cumplir entonces de que las operaciones que yo realizo con mis vinculados, pues no tienen, digamos, ninguna virtud diferente a la que yo podría hacer con terceros independientes. Entonces, básicamente, el fondo, como lo llaman ahí, lo vamos a focalizar en cumplir precisamente con el principio de plena competencia. Y a una obligación, pues prácticamente que ya está contenida en nuestra norma tributaria, es presentar la declaración informativa y asimismo elaborar y presentar también la documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria pues está partida también en tres aspectos, de las cuales pues ya más adelante los vamos a ver. Pero en síntesis es presentar una declaración y presentar entonces unos informes llamados documentaciones comprobatorias. Muy importante entonces, ¿qué nos afecta o qué se refiere, digamos, precios de transferencia, hacia qué se enfoca? Entonces, nuestro enfoque es precisamente la declaración de renta. Cualquier aspecto que tengamos precisamente con estas operaciones que realicemos con nuestros vinculados económicos, nos va a repercutir precisamente en ingresos, en costos y gastos, y básicamente mirar el tema de ajustes, si no se llega a cumplir. Entonces, todos los ingresos es las entradas de dinero que tienen las empresas, que se recibe precisamente por la venta de sus bienes o servicios y que deben ser reportadas en la declaración de renta. Esto incluye entonces, claro está, que son las transacciones que se realicen entre partes relacionadas. Los costos y los gastos, ya lo voy a partir en dos, más bien. ¿Qué significa tener los costos y los gastos? Pues incluye pues todo lo relacionado con la operación de la compañía y que se realicen entonces también con partes vinculadas. Pueden ser servicios, intangibles, honorarios, compras de activos, bien sea para inventarios como tal y como para activos fijos. Entonces, esta regla debe cumplirse en el sentido de que pueden ser operaciones deducibles en la declaración de renta o no deducibles en la declaración de renta. Puedo yo tener pago de intereses a mi casa matriz en el exterior, pero en mi declaración de renta pues, no me lo llevo como deducible. Entonces, asimismo, estas, independientemente sean deducibles o no deducibles, tendrían que declararse. Ahora bien, aquellas que son deducibles en la declaración de renta, pues miraríamos los topes pues, para determinar si cumplen con el principio de plena competencia. Con relación a los no deducibles, simplemente se declaran, pero no se tienen que detallar dentro de un informe local para la administración tributaria. Bien, si estas transacciones, hablando de los ajustes, no se realizan a precios de mercado, pues la autoridad tributaria podría solicitar un ajuste en la declaración de renta. Ya ahorita les pongo un ejemplo relacionado con relación al ajuste y la administración pues dice tiene sobre qué tendríamos que ajustarnos. Por acá veo unos para ingresar. Ahí los estoy. Listos. Nuestro ejemplo. La norma tributaria nacional nos dice que si tenemos alguna discrepancia con relación a la información que se le presenta bajo los lineamientos del informe local de las operaciones que tenemos con nuestros vinculados y estas no se ajustan al principio de plena competencia, entonces la administración puede decir, bueno, consideremos entonces nuestra información de acuerdo a sus análisis que las operaciones tienen que ajustarse a la mediana de la información que me está suministrando. Ya más adelante les voy a explicar este tipo de medida estadística que se tiene, digamos, para presentarse en precios de transferencia. Asimismo, entonces, la operación como tal va a ajustarse, digamos, dentro de la declaración de renta. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente
Aquí lo tengo. El apuntador. Listo. Que nuestra información financiera, ¿sí?, nos está presentando un margen operacional del 0.02%. Esto a su vez, pues, tendría un ajuste simplemente de no deducibles de 3.960, en los cuales vamos a presentar una declaración de renta que nos va a generar un impuesto a cargo de 1.393. Si bien la información que nosotros le presentamos a la administración dentro del estudio, pues nos dice entonces que tenemos un límite inferior de 5.38, una mediana del 8.02 y un límite superior del 11.46. Bien, esta información puede ser ajustada por parte de la administración tributaria, rechazando algunos comparables, digamos, dentro de su análisis por parte de los funcionarios a cargo, y nos dice, no, qué pena con ustedes, pero no les aceptamos este margen operacional de 0.02 y la norma nos dice ajustese a la mediana. ¿Y qué significa ajustarnos entonces a la mediana? Pues es precisamente presentar dentro de nuestra información financiera un margen operacional de 8.02. ¿Listo? La fórmula, de todas maneras, ustedes se van a quedar con esta información que están viendo. La fórmula, pues simplemente nos dice que tenemos, porque es una operación de costos, ¿sí?, que ajustar entonces nuestro estado financiero con 8.368. ¿Qué significa eso? Pues reducimos dentro de la información financiera esos 8.000, ¿sí?, para que al final me dé un margen operacional de 8.02. Asimismo, estos 8.368 se van a ajustar dentro de la información fiscal. Por eso pasamos de 89.346 a 80.000. ¿Y esto qué me significa? Si me significa que yo paso de un impuesto a cargo de 1.393 a 4.321. Ya viendo las dimensiones de cada una de las compañías, pues se vería, digamos, ese impacto grandísimo que puede tener. Entonces, en este, tendríamos una diferencia de 2.929, lo cual podría tener sanciones de corrección si no se hace, digamos, un emplazamiento o una revisión acá, un requerimiento especial por parte de la administración. Y como nuestras declaraciones quedan abiertas por 5 años, podríamos hasta tener inclusive intereses de mora por 5 años. Entonces, es muy oneroso, digamos, decir que cuando parte de un ajuste por parte realizada por la administración tributaria, nos dice que no están de acuerdo, digamos, con la información que se le está suministrando dentro de la información de informe local, pues entonces estas repercusiones nos significarían bastante o son muy onerosas. Sí, hay un capítulo con relación a las sanciones que se tienen, pero precisamente son sanciones que tienen que ver con la presentación de la información. Si no me presentas, tienes el 1% de la información que no se documentó, de la información que no se presentó, que si fue de manera extemporánea. Pero la síntesis que nos dice el régimen de precios de transferencia, pues está enfocado precisamente a cumplir con el principio de plena competencia. Si nos salimos de los parámetros o no cumplimos los parámetros que nos dice entonces la norma, nos pueden entonces abrir un requerimiento especial en el cual pues simplemente ajustese a los costos y nos repercute precisamente en aquello mayor valor de pago en los impuestos, las sanciones respectivas y los intereses que den a lugar. Entonces, muy importante tener presente, digamos, este tipo de ajustes. ¿Sí? ¿Qué significa entonces el principio de plena competencia? Aquí pongo unas manzanas, a hacer una referencia. Entonces, tenemos unas manzanas en el mercado y algunas de ellas
son vendidas entonces a nuestras partes relacionadas o vinculados económicos que se encuentran en el exterior. Podemos comprarlas, podemos venderlas. Asimismo, se determina entonces un precio, pero este precio está fluctuado, digamos, a lo que nos dice la demanda y la oferta de las manzanas, ¿cierto? Y nos dice a qué precio podemos tener precisamente estas manzanas. Las puedo vender localmente o las puedo vender al exterior. Pero este precio, si tenemos bases de datos, que sería muy importante, del precio de la manzana, podríamos entonces determinar qué precio le podemos vender a nuestra vinculada o a nuestros terceros que no tienen nada que ver con estas compañías. Entonces, si nosotros tenemos un favorecimiento a nuestros vinculados del exterior con relación al precio de esta manzana, pues entonces vamos a tener inconvenientes en el régimen de precios de transferencia. Obviamente, a una auditoría por parte de la administración. Básicamente, si el precio de la manzana, estamos hablando, que está en 2.000 pesos, si yo llego a venderla a mi vinculado en menos, en 1.000 pesos, digamos en la mitad, 50%, pues básicamente la utilidad en Colombia pues se reduce. Y al reducirse, la administración tributaria comienza a dar sus alarmas con relación a la operación que se hace con nuestros vinculados. Si llegas a ser al contrario, nosotros estamos adquiriendo manzanas de nuestros vinculados del exterior y su precio es más alto, ¿sí? Que si se lo comprara a un tercero independiente, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando la utilidad de Colombia hacia el exterior. Y obviamente lo mismo, la administración tributaria va a tener sus alertas en el sentido de que no va a tener una utilidad requerida precisamente por la operación que se hace con los vinculados en el exterior. Este caso es precisamente manzanas. Es un bien, pero pueden haberse casos relacionados con intangibles, con servicios administrativos. Entonces, no es tan fácil, digamos, ni siquiera para la administración tributaria determinar precisamente estos márgenes que se tengan precisamente con nuestros vinculados. Pero se hace el mejor esfuerzo, digamos, por parte de las empresas para que las operaciones no tengan un impacto negativo dentro de los estados financieros de las compañías acá en Colombia. Precisamente entonces, este es, digamos, una manera de mostrarles de que las operaciones tienen que hacerse como si no tuviéramos ninguna preferencia, digamos, en este caso, relación familiar, comercial, precisamente con estos vinculados. Entonces, es de cuidado, pero igual sí hay que tenerlo bastante presente. Bueno, en síntesis, el régimen de precios de transferencia, claro, no es un tema nuevo, lleva bastante tiempo. Si les digo más de 100 años, porque empezó precisamente en Inglaterra. Entonces, básicamente está siendo aplicado a nivel internacional por varios países, principalmente los países que están en desarrollo y en vía de desarrollo. Y esto, pues claro está, precisamente por las operaciones internacionales que se tienen. Acá, digamos, les pongo algunos países, pues, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y pues precisamente también tenemos a la OCDE. Y Colombia es precisamente miembro de la OCDE, precisamente para desarrollar muchos aspectos, no solo de precios de transferencia, sino más bien económicos, y dan cumplimiento, digamos, acá les puse en la parte de abajo, digamos, la acción 13 de las BEPS, en el cual básicamente hace normas o regula, digamos, todo lo que es el tema de la documentación sobre precios de transferencia. Y asimismo, pues básicamente suministrarle a las administraciones tributarias una excelente, digamos, una muy buena información con relación a las operaciones que se hacen entonces con vinculados. Bueno, simplemente les digo que
su aplicación, pues, parte que la tiene México, Brasil, Argentina, podríamos estar hablando también de Perú, Uruguay, Latinoamérica. Entonces, estamos por todos lados en este sentido. Entonces, digamos, para un segundo punto que les había hablado, es precisamente la vinculación económica y las partes relacionadas. Ya digamos, la parte relacionada, pues se encuentra en algunos acápites de los artículos del Estatuto Tributario o más bien en el Decreto Único Reglamentario, pero es la base precisamente para determinar si estamos dentro del régimen de precios y transferencia. Entonces, prácticamente lo que se refiere es que si dos o más empresas o personas físicas tienen cierto control o influencia sobre otra compañía. Esto, pues prácticamente da el tema de propiedad, gestión, administración, otro tipo de vínculo que ejerce entonces un dominio significativo sobre las decisiones financieras y operativas que se tienen entre las compañías. Estas relaciones pues son muy importantes precisamente para determinar el régimen de precios de transferencia y asimismo determinar las operaciones que se van a realizar entre estas. Entonces, asimismo, vamos a tener precios, condiciones y transacciones con partes relacionadas. Entonces, el estatuto tributario nos habla con relación en el 260-1 y el 260-2 y otro que les voy a adicionar el 260-7 que nos habla precisamente de quiénes son los vinculados económicos. Y estos vinculados pues nos habla entonces con relación al capital, al control, decisión, administración. Tenemos uno que dice otros, que hablamos también de temas familiares y de beneficios fiscales. Entonces, al leer pues entonces los artículos 260-1, raya 2, raya 7, pues vamos a encontrar precisamente quiénes son nuestros vinculados económicos. Listo. Entonces, ¿qué operaciones se van a reportar? Precisamente aquellas que se tengan lugar precisamente con relación directa, la casa matriz con su filial, ¿cierto? Tenemos nuestras filiales o las subordinadas entre filiales y subordinadas. También que tengamos entonces esa subordinada debajo de la parte de las filiales y la subordinada con la matriz. O pues cuando los esquemas son un poco más robustos, como lo tenemos entonces con varias subordinadas. Entonces, si lo llamamos en la última parte, digamos, el último, la última ilustración nos dice, pues que tenemos entonces una estructura más robusta con relación a una casa matriz que va a ser la cabeza, la pensante y nos va a decir qué tipos de operaciones necesitamos. Algunas filiales o subordinadas van a manejar el tema de servicios compartidos con el tema de administración, de contabilidad, financieros, y otras van a hacer el tema de manufactura o también de distribución de los productos que se lleguen a realizar o a transar. Entonces, al tener esto, pues cualquier operación que se haga, bien sea de esta subordinada que está al lado izquierdo hacia las subordinadas que están al lado derecho, pues van a estar dentro del régimen de precios de transferencia porque su casa matriz es quien es la controlante de absolutamente toda la operación. Entonces hay que tener presente precisamente esto. Quería traerlos a connotación precisamente porque la norma nos está hablando con relación a el tipo de vinculación por grados de consanguinidad, afinidad o único civil. Si bien nos dice que aquellas operaciones que se hagan cuando tengamos el primer grado de consanguinidad, nos va a hablar precisamente desde este punto, en el punto en que nosotros nos encontremos y hacia arriba, el primer grado de nuestros padres y hacia abajo, pues nuestros hijos, ¿sí? De consanguinidad, entonces prácticamente de sangre, vamos a tener entonces de segundo grado a nuestros abuelos, nuestros hermanos y nuestros nietos.
Quiere decir eso, que si nosotros tenemos operaciones con compañías que están formadas también por este tipo de grado, digamos, de línea de consanguinidad o de afinidad, que ya sería la familia de mi esposa, y el único civil es precisamente la- los hijos adoptivos, pues entonces vamos a tener vinculación económica. Ellos pueden estar ubicados en Estados Unidos, ¿cierto? Son dueños de la compañía, tienen más del 50% de participación de esta. Yo tengo una compañía acá en Colombia, también tengo más del 50% de participación en esta compañía y nos ponemos a hacer operaciones en Estados Unidos y Colombia. Y claro está, como nos habla la norma nos va a decir que estas operaciones van a estar entonces regidas dentro del régimen de precios de transferencia. Cualquier operación que hagamos, ya saben, ingresos, egresos o simplemente pues, también operaciones de préstamos o reintegros de gastos. Uno muy importante, según el decreto 1625, artículo 1.2.2.5.1, nos habla, en esta norma dice la palabra paraísos fiscales, pero son aquellas entonces jurisdicciones no cooperantes que ya se están prácticamente acabando. Pues tenemos aquí 37 jurisdicciones o países de los cuales no entregaban ninguna información, no daban, digamos, aspectos relacionados con sus operaciones bancarias, el secreto bancario. Inclusive tuvimos algún inconveniente en el 2014 cuando se presentó, digamos, a Panamá como un paraíso fiscal y pues que eso solo duró una semana como paraíso fiscal y pues se replanteó por parte del gobierno nacional sacarlo del listado negro, de la lista negra que tienen de paraísos fiscales. Aquí los que tienen asteriscos son aquellos, digamos, que existe un intercambio efectivo de información. A corte del 31 de diciembre del 2023, efectivamente hubo un intercambio de información según la resolución 96 que salió el 31 de mayo de este año. Quiere decir que muy pronto va a salir un decreto que nos vaya a modificar precisamente esta lista y nos la reduzca un poco más. Generalmente tenemos operaciones con Hong Kong, en temas de materias primas, lo he visto bastante, ¿sí? Aquí por el Caribe, pues ventas que nosotros hacemos, entonces por aquí está Santa Lucía, que he visto también. Operaciones en Qatar también los he visto. Ya, y Trinidad y Tobago, pero con Trinidad y Tobago si no se ha tenido, digamos, ningún intercambio efectivo de información. Y estos intercambios de información, lo que buscan pues cada uno de los gobiernos es que nos presenten información relativa con los conacionales, que colombianos tenemos allá ubicados en estos países, en estas jurisdicciones, y dígame que tienen cuentas de ahorros, cuentas corrientes, inversiones, sus saldos a final del 31 de diciembre, si tienen acciones, aportes en algunas de las compañías, pues simplemente envíame ese listado. Entonces, prácticamente el tema de podernos ubicar o ubicar información financiera en alguno de estos estados, pues prácticamente ya está siendo vista por las administraciones tributarias, pues asimismo Colombia lo hace con los canales, digamos, de la contraparte. Estados Unidos hace rato que nos está enviando información a la administración tributaria, en el cual nos dice quiénes allá tienen eh, inversiones y lo mismo, pues aquellos que han invertido también en bienes raíces. Entonces, por ahí salen estos temas de fiscalizaciones, llamados de atención o oficios que nos dicen corrijamos, en el sentido de aquellas operaciones que tenemos, bueno, activos en el exterior y evitando entonces
ocultamiento entonces de nuestro patrimonio en el exterior. Como les digo, pues ya prácticamente se va a reducir un poco más este listado, pero aquellas operaciones que realicemos con empresas que se encuentren ubicadas dentro de estas jurisdicciones no cooperantes, pues van a estar regidas dentro del régimen de precios de transferencia. Hay topes, digamos, como para decir, si estoy obligado a presentar declaración. Pues sí, estás obligado a presentar declaración informativa, pero pues tienes que cumplir con patrimonio o con ingresos brutos. Entonces, según lo que me diga la declaración de renta, tendríamos 100.000 VTs en patrimonio bruto y de ingresos brutos, pues 61.000 VTs. Si yo cumplo con ese tope, aquellas operaciones que yo haga, ¿cierto? Con mis vinculados en el exterior, tendría que presentar por ahora una declaración informativa. Pero si yo hago una operación con una jurisdicción cooperante, inclusive como persona natural, voy y compro algo aquí en Antigua y Barbuda, por ahora, está como en la lista negra, no importa el tope. No importa el tope de los 100.000 o 61.000 VTs, yo tengo que presentar una declaración informativa. ¿Listo? Entonces, hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. Los topes ya se rompen en el sentido de jurisdicciones no cooperantes, porque no existiría. Diría yo, a partir de 1.000 pesos de patrimonio o 1.000 pesos de ingresos brutos, hice una operación con alguna de estas 37 jurisdicciones, tendría que presentar por ahora una declaración informativa. Ya con esto, pues ya después miramos si tendría que presentar un informe local. Para todos, cualquier inquietud que tengan, la pueden comenzar ahí a escribir en el chat del grupo de aquí de la participación y las vamos entonces más adelante, al finalizar, pues a resolver algunas. ¿Listo? Las demás, pues las dejo entonces para un después. Las dejamos más sustanciosas, por decirlo así, y se las resolvemos después para enviárselas entonces con todo el material. Hay una palabra que nos dice las jurisdicciones no cooperantes CIER de baja o nula tributación y regímenes especiales preferenciales. En Colombia, pues prácticamente si nosotros llegamos, o otro país, diría yo, nos dice si hace operaciones con Colombia, si hace operaciones con regímenes especiales de tributación, es posible que en ese país pase lo contrario. Entonces, tendría que presentar precios de transferencia aquí como una obligación dentro de ese país. Colombia, pues, tiene varias, algunas que ya prácticamente ya se están acabando, están en su último año, digamos, de vigencia, pero pues que se han tenido, digamos, una preferencia dentro del el tema de su tarifa de renta. Aquí, pues voy a hablar, entonces hablamos de zonas francas, que si cumplimos entonces con un plan de internacionalización, pues entonces continuamos con nuestra tarifa especial, que sería casi el 20%. Pero también, digamos, podríamos hablar de las SOMAC y de las CESE, ¿sí? Pues que también tienen unas preferencias tributarias y muy importante que las SOMAC y las CESE pueden haber sido, digamos, constituidas por otras compañías, pues que no se encuentran entonces en estas zonas de conflicto o en estas zonas que tuvieron, digamos, un efecto, digamos, de empleabilidad negativo, ¿sí? Y que allá, digamos, Bogotá conformó una CESE, capital 100%, y la ubicó entonces en una zona especial, pues obviamente que tuvo problemas de empleo, mucho desempleo, digamos, en esta zona, pero digamos el principal factor para convertirse, digamos, en CESE. Pero las operaciones en que te hagan entre Bogotá y esta CESE, esta SOMA, pues ya no le vamos a hablar
de libre competencia, de plena competencia, sino de precios de mercado. Es decir, que estas regímenes especiales van a tener su tarifa de renta diferencial, digamos, a la que tenemos acá en Bogotá, por cualquier compañía acá en Bogotá. Pero, pues claro está, lo que estamos haciendo es trasladando de pronto los ingresos de Bogotá a alguna de estas zonas y que la utilidad se queda acá y obviamente va a tener entonces un impuesto de renta muy bajo, pero que obviamente la administración tributaria va a revisar esto. Ya no lo vamos a llamar así como principio arm's length de plena competencia, sino lo vamos a llamar como precios de mercado. Igual, las operaciones que hace Bogotá, una de estas zonas especiales, deben estar a precios de mercado y evitando precisamente esa de manera artificial, precisamente, llevarnos estas utilidades y estas utilidades para precisamente que tengan un impuesto muy bajo por parte de las dos compañías. ¿Listo? Pues para que lo tengan presente. Dentro de zona franca, nosotros el triangulito, pues son aquellas compañías que cumplen, digamos, con el plan de internacionalización y adicionalmente, pues están con su tarifa preferencial del 20%. El TAN prácticamente son aquellas compañías que se encuentran fuera de la zona franca, pero que se encuentran dentro de los límites establecidos, digamos, fronterizos de Colombia, ¿sí? Y RM, que sería el resto del mundo, ya, países del exterior. Entonces, ¿quién está obligado cuando se hace una operación del TAN con zona franca? ¿Quién está obligado al régimen de precios de transferencia? Es precisamente el TAN. Aquellas operaciones que hace esta compañía que tenga vinculación económica con la zona franca, entonces esta compañía es la que debería presentar o es la obligada a presentar, según el artículo 260-2, las obligaciones que tiene el régimen de precios de transferencia, su declaración y su informe local. Como son compañías de la misma, diría yo, del mismo grupo, por decirlo así, no es un grupo multinacional, simplemente un grupo acá interno, estaría obligado a presentar estados financieros consolidados. ¿Quién consolida? Puede ser el TAN, puede ser zona franca. Si consolidamos entonces estados financieros, tendríamos que presentar un informe maestro. Y el informe maestro, pues simplemente me va a decir quiénes son el grupo y cómo funcionan el grupo acá en Colombia. ¿Sí? Ya saliendo de esto, ya determinamos que el TAN estaría obligado a presentar. Pero si zona franca hace una operación, ¿sí? Con el resto del mundo, y el resto del mundo está conformado por Estados Unidos, ¿cierto? Canadá, Rusia, Europa, todos los países, ¿sí? Pero también puede hacer operaciones con jurisdicciones no cooperantes. Entonces, si la zona franca realiza operaciones con compañías que se encuentran en jurisdicciones no cooperantes, pues zona franca, la compañía de zona franca tendría la obligación de presentar entonces el régimen de precios de transferencia. Adicionalmente, si tenemos una casa matriz en el exterior y conforma dentro de Colombia, que es posible conformarla dentro de zona franca una compañía, pues aquellas operaciones que se realicen entre la casa matriz y la zona franca, efectivamente también estarían dentro del régimen de precios de transferencia. Lo mismo, sus topes para cumplir, 260-5, 260-9, entonces ahí estamos hablando de la documentación comprobatoria y del informe local, el informe y la declaración informática. ¿Listos? Si se cumple entonces por parte de un usuario, es posible que presente entonces régimen de precios de transferencia, siempre y cuando entonces se cumpla principalmente precisamente con el exterior. ¿Listo? Porque si estamos hablando dentro del territorio
colombiano, únicamente el que está en el TAN. Es el único que puede realizar, digamos, todas las obligaciones formales que se tienen entonces con el régimen de precios de transferencia. Bueno, aquí llegamos en este punto. Les voy a explicar algo muy general, un análisis de precios de transferencia, qué lo conforma, qué es lo que se tiene en relación al tema. ¿Sí? Lo principal, digamos, para determinar en temas de régimen de precios de transferencia es precisamente determinar los criterios de comparabilidad. Los criterios de comparabilidad nos dice prácticamente qué operación estamos haciendo acá nosotros en la compañía, ¿sí? Con nuestra vinculada en el exterior, en este caso, y qué características se tienen. Ahora bien, esas características es lo que se va o se pretende buscar, digamos, para determinar, digamos, los comparables, ¿sí? Entonces, hay una manera, digamos, que nos dé las características del producto. Podríamos hablar de que si nosotros exportamos café, ¿sí? Podemos encontrar una base de datos que nos diga cuánto vale el café a nivel mundial hacia Estados Unidos. Entonces, es posible, ¿sí? Siempre y cuando las características que se tengan sean similares en tanto la calidad, en tanto el material, especificaciones técnicas que se tiene, digamos, de este café. Entonces no es lo mismo de pronto enviar el café molido, ya tostado, o que solo enviar el grano. Entonces, esa característica del producto nosotros podemos entrar precisamente a comparar cuánto vale entonces nuestros sacos de café, ¿sí? Tenemos alguna base de datos que me diga cuánto vale el saco de café y asimismo de esas características las puedo comparar con otros sacos de café, diría yo, que se encuentran dentro del mercado. Entonces, este criterio, digamos, de comparabilidad es muy importante porque nos iríamos precisamente a la información directa del producto. ¿Listo? Una característica también muy importante dentro de los productos es que si yo le vendo a mi vinculado y también le vendo, ¿cierto?, a un tercero independiente, nuestro vinculado está en Estados Unidos y un independiente se encuentra entonces en México o en España, ¿cierto? Es el mismo producto, las condiciones con relación al producto no varían a Estados Unidos, que es mi vinculada, ni tampoco a España, que es mi tercero. Simplemente es alguien que le gustó mi producto y simplemente se lo estoy vendiendo. Entonces, si las características son similares, pues podemos comparar precisamente los precios que yo tengo ahí. ¿Qué de pronto, qué característica o dentro de la operación que se tiene adicional? Pues el transporte, si va a ser en avión, si va a ser en barco, lo mismo pasaría en España. Entonces eso me implicaría desagregarlo de lo que es el producto en sí. Y desagregarlo simplemente es decir, oye, dentro de la característica del producto, el producto es así, es de buena calidad, eh, lo que tiene que ver con el café, que la suavidad y todo el cuento, es el mismo que yo estoy enviando a Estados Unidos, pero a su vez también lo estoy enviando a España. Pero entonces solo se me va concentrado la propuesta, digamos, de determinar la característica del producto. Y con este ya puedo definir el precio que puedo tener a Estados Unidos y el precio a España, siempre y cuando el precio que yo tenga a Estados Unidos no sea menor que lo estoy vendiendo acá en Colombia. Mi característica, digamos, acá con los vinculados es que no favorezcamos, digamos, a nuestra contraparte en el tema de la utilidad. ¿Listo? Un análisis funcional, ya más adelante les digo cómo entraríamos con el tema del análisis funcional, pero lo más importante es precisamente identificar los aspectos o los factores más relevantes que se tienen tanto de mi parte relacionada al exterior como en Colombia. ¿Qué función está haciendo ellos? ¿Qué función estamos haciendo nosotros? Dentro, digamos, del esquema de las flores, ¿sí? Si Colombia es el productor, el que la riega, el que tiene el factor de riesgo, digamos, en tema climático, bueno, que están dentro
invernaderos, pero si tenemos muchas lluvias, es posible que de pronto esa agua también sea un riesgo, digamos, dentro de nuestro cultivo. El personal, ¿cierto? Tenemos toda la parte administrativa acá en Colombia y enviamos adicionalmente el producto a Estados Unidos y nuestra contraparte, digamos, nuestro vinculado en el exterior, simplemente pues lo recibe, hace todo su proceso aduanero y hace el tema de la venta local. Entonces, ¿quién asume más riesgo, digamos, en este proceso? La operación es simplemente venta de flores, pero prácticamente Colombia es el que está realizando todo el proceso productivo, todo el proceso de determinación, digamos, del producto y que en Estados Unidos, pese que también tiene sus riesgos. ¿Por cuáles riesgos? Pues que el contenedor no llegue, se haya dañado dentro del camino, o de pronto el calor, el frío, no, el frío no daña tanto a las flores, pero sí el calor que las dañe. En el proceso aduanero, alguna limitación en su manipulación, ¿cierto? Y asimismo, la distribución, porque no es lo mismo distribuir flores en San Valentín que después de San Valentín. Entonces, si no llega a tiempo, también se podría determinar un riesgo ahí de la 90, daño físico, digamos, de las flores. Eso hay que medirlo, hay que tipificarlo y asimismo, digamos, demostrarlo dentro de la administración, digamos. Si fuéramos solo una empresa, ¿qué parte hace Estados Unidos? ¿Qué parte hace Colombia? Asimismo, ¿qué porcentaje de utilidad tendría Estados Unidos y qué porcentaje de estas ventas tendría Colombia? Ese es un aspecto, digamos, muy importante en la parte funcional. Y en la parte contractual, pues básicamente está concentrado en las cláusulas y los términos que se tienen dentro del contrato. Pues entonces no es lo mismo si yo voy a venderle, sigo con mi ejemplo de Estados Unidos y de España, que las cláusulas con Estados Unidos, pues no va a ser ninguna. No vamos a tener, digamos, una garantía muy pesada, una garantía que me diga, es que si no me llega el producto, te cancelo, no te cancelo el 100%, un ejemplo. Pero que sí podríamos tener con España, porque con España no los conocemos, no tenemos la suficiente confianza, por decirlo así. Entonces sí existirían, digamos, esas garantías, ¿sí? Que, digamos, serían menos flexibles que las que tendríamos con Estados Unidos. Asimismo, pues mira, tenemos entonces que las entregas, los términos, los pagos, las garantías y los volúmenes, pues que sean similares. No lo mismo que yo le venda el 99% a Estados Unidos, solo el 1% a España. Entonces, no podría comparar de por sí las dos operaciones que se tienen, por el simple hecho de que Estados Unidos prácticamente se lleva el 99%. Si tuviéramos algo muy diferente, digamos que tiene Estados Unidos en el 20%, en Europa se va el 30% de la producción, hacia Asia tenemos entonces China, digamos, si les gustan mucho las flores, no, de Japón, se nos va, digamos, un 25% y aquí a Centroamérica pues, se iría, digamos, el restante 25%. Entonces, podríamos comparar la operación que se hace con Estados Unidos frente a cada uno de las ventas que se hacen en el globo terráqueo. Entonces, no podríamos, digamos, determinarlo así, sino que también mirar estas cláusulas y términos de contratos. Muy importante. Entonces, las características del producto, los análisis de la funcionalidad que tiene cada una de las compañías, el alcance que tiene cada una de ellas y estas condiciones contractuales. Eso, digamos, a grosso modo, de una manera muy general, el tema de comparabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un diseño, diría muy escueto, con relación a la producción de calzado, por lo cual se cuenta con oficinas, cuentan con bodegas, la maquinaria especial precisamente para coger la suela, el cuero, transformarlo con unos insumos de acuerdo a un diseño y obviamente, lo más importante, una mano de obra para poder diseñar entonces el producto. Asimismo, va a tener una distribución hacia tiendas, almacenes o
en su efecto, a realizar exportaciones. ¿En qué parte del proceso o qué parte de este mismo proceso desarrollaría Colombia, cierto? Y que desarrollaría nuestra contraparte en el exterior. Entonces, la contraparte en el exterior puede tener oficinas, sí, puede manejar la contabilidad, puede inclusive tener la parte financiera, puede tener, digamos, el tema administrativo. El gerente se encuentra en el exterior, no hay problema. ¿Lo puede tener? Sí. Bueno, con relación a bodegas y maquinaria, pues, ¿dónde se encuentra el proceso? ¿Cierto? El diseño puede estar en el exterior. Claro que sí, puede estar en el exterior. Allá hacen los diseños mucho más bonitos y todo lo que le pueden colocar en relación, digamos, al tema. Entonces, esto es un intangible, ¿sí? Y asimismo, ¿dónde se van a encontrar las tiendas, los almacenes? ¿Sí? Y estas tiendas pueden estar en el exterior y el producto, el desarrollo del producto va a estar acá en Colombia. Entonces, póngale un margen de utilidad a cada uno de estos puntos. Y si ese punto, estos cuadritos, diría yo, se corresponden a nuestra contraparte. Entonces, si nosotros tenemos un 100 de utilidad, ¿qué pedacito de utilidad en porcentaje se nos iría a cada una de estos, nuestro flujograma? ¿Listo? Entonces, de esa misma manera podríamos estar hablando de qué participación, entonces, con esta participación, esta determinación, porque podría ser una política precisamente de precios de transferencia, de qué va a ganar cada una de las partes. ¿Listos? Diría que para realizar precios de transferencia, cuando no tenemos precios, un listado, una información pública de precios, de márgenes, ¿sí? Tendríamos que hacer una búsqueda de información en bases de datos internacionales. Puede ser Osiris, Orbit, de la misma familia, Compustat, LexisNexis. Entonces, bases de datos que se encuentran precisamente en el exterior. No es fácil, digamos, su acceso, pueden costar bastante, en dólares además. Entonces, el acceso a esta información, pues, lo que se busca es precisamente encontrar información financiera y comparar esa información financiera con la información financiera que se tiene con nuestra compañía acá en Colombia. Entonces, básicamente lo que se hace es identificar comparables que operen, digamos, el mismo sector, no necesariamente el mismo sector, si estamos hablando de una operación, entonces hablamos del sector de la operación. Ejemplo, si la compañía se dedica al proceso productivo de zapatos, ¿sí? Y acá en Colombia deja un call center de servicio al cliente, pues ese call center es una parte administrativa, no es del proceso como tal de producción de los zapatos, pero ese call center es atención al cliente, quejas y reclamos. Entonces, ¿lo podría comparar con una compañía que se dedica al calzado? ¿El call center? No. Podría comparar entonces el call center, o pues prácticamente es la parte administrativa, ¿sí? Con compañías que se dediquen, digamos, al mismo proceso. Call center, atención al cliente, quejas y reclamos. Entonces, no necesariamente tiene que ser compañías que operen en el mismo sector. Y acá lo decimos, que realicen actividades similares. Entonces, muy importante, digamos, las características, digamos, para buscar compañías dentro de una base de datos. La recopilación de los datos, pues simplemente es una información que se va filtrando a medida que va pasándose, digamos, de paso a paso, ¿sí? Y lo que buscamos, pues, son los estados de resultados, estados de situación financiera y otros indicadores, pues, que sean claves precisamente para realizar el proceso de análisis y posterior, entonces, aplicación de los métodos de precio de transferencia, ¿sí? Y por último, hacemos una selección y un rechazo de acuerdo, pues precisamente a las complejidades que se tienen en cada una de ellas con relación a las funciones, activos y riesgos, inclusive hasta términos contractuales.
De pronto, si tenemos mucho inconveniente, encontramos compañías de Venezuela. Con Venezuela, pues se tiene alto riesgo, digamos, por parte de ellas. Es posible, pues entonces, que no sea muy símil las compañías, tanto colombiana como la de Venezuela, pero Venezuela tiene un factor muy importante, que es el riesgo del país. Y este riesgo país, pues obviamente la hace más compleja en su sentido de poderla tener. Obviamente sus indicadores pueden ser pérdidas y asimismo, pues no podríamos de pronto tenerla dentro de nuestra base de información como comparable. ¿Sí? Aquí, pues tenemos un esquema de cómo se hace una búsqueda en la base de datos. Este ejemplo lo pongo con Compustat de Standard & Poor's. Aquí en la parte de abajo, pues les dejo un link, es el OSHA, precisamente para buscar entonces los códigos SIG. Sí, la base de datos puede contener más de 10.000 compañías, obviamente, y pues con el código SIG vamos a comenzar a filtrar precisamente estas compañías de este sector. Entonces son de bienes eléctricos, con equipos con relación al aire acondicionado, refrigeramiento, ¿sí? Y su maquinaria y equipamiento. Entonces, cuando ponemos este código SIG como filtro, pues el ejemplo que tengo acá nos presenta que hay 326 compañías aceptadas. Otro, digamos, filtro que sea la adición ahí, que se encuentren activas. ¿Listo? O que se tenga información financiera del año grabable que estamos buscando. Si lo estábamos buscando por el año de cierre del diciembre del 2023, pues sería también entonces importante tener compañías que tengan información actualizada al año 2023. Otros filtros cuantitativos que puede ser que tenga, ¿sí? Información de 3 años o más. Si tiene 3 años o menos de 3 años, entonces también es un caso, digamos, de rechazo. Que tengan pérdidas operativas por 2 años seguidos, consecutivos o en promedio. Adicionalmente, que su gasto en investigación y desarrollo pues, no supere el 5% de sus ventas. También puede ser un filtro para ser rechazada. Adicionalmente, pues que tenga costos, un ejemplo. Hay información financiera pues que no me va a presentar eso, pues no la puedo tener dentro de la información final de los comparables. Asimismo, se pueden rechazar entonces, por ejemplo acá 322, y finalizamos, digamos, de los pocos que nos quede, es verificar precisamente dentro de sus, eh, dentro de que su código, no su código, su actividad económica, ¿sí? Ah, sí, señora. Bueno, señora María. Ingrid. Listo, por acá se abrió un audífono. Entonces, miramos entonces diferentes actividades, bueno, productos. Es que las compañías que nos queden en el set de búsqueda, pues sean muy similares a lo que desarrolla la compañía. Es decir, si estamos hablando de flores, son productores de flores, flores, rosas, claveles. Entonces, si vamos a buscar la actividad económica, el desarrollo, digamos, el esquema, de la descripción que tienen las compañías comparables que me han quedado después de hacer estos filtros, pues básicamente me tiene que decir algo muy similar. ¿Qué significa? Pues que son flores frescas, que produce flores frescas, que tiene, digamos, la infraestructura, campos para realizar este proceso y pues que principalmente tenemos las rosas, tenemos los claveles. Que tenga otro producto adicional se puede adoptar dentro, digamos, de nuestros comparables y rechazaría aquellas que digan, no, árboles, que solo se dedica a temas de árboles y pinos. Entonces no podría tenerla porque nuestro producto ya no sería muy similar en el desarrollo, digamos, de nuestro proceso de análisis de precios de transferencia. Diría yo, este proceso de la búsqueda de base de datos es muy complejo a veces. Es posible que yo solo coloque acá algo así, no más un filtro acá de pérdidas,
y me dé cero. Entonces es muy complicado a veces. O segundo, que tenemos de pronto con relación a las actividades o producto del mercado, me pueden salir hasta 1000 compañías y de esas 1000 compañías leer cada una su desarrollo, inclusive consultar su página web y esta consulta o determinación de información, pues obviamente no es tan fácil, ¿sí? Igual este proceso se plasma dentro del informe local. ¿Por qué? Porque aquí le estamos determinando a la administración tributaria que nuestra información que hago o el desarrollo de mi transacción con mi vinculado en el exterior, prácticamente, ¿cierto? Haciéndolo esto con compañías independientes, pues no va a tener ningún impedimento de continuar realizando estas operaciones bajo el principio de plena competencia. ¿Listos? Los métodos. Simplemente los vamos a mencionar acá. Tenemos el precio comparable no controlado, el primer método cuando tenemos alguna información directa del producto. También puede ser el de tasas, si tenemos algún préstamo con una vinculada, esa tasa la podemos entonces comparar con qué, con tasas del mercado. Podríamos estar hablando de tasas aquí en Colombia o podríamos estar hablando de tasas que se encuentran en el exterior. Obviamente lo que se necesitaría es que sería un beneficio pedirla prestada a nuestra casa matriz que no pedirla acá en Colombia. ¿Por qué? Porque ciertamente Colombia no se tienen las garantías o porque también puede ser que es más directo el préstamo, el fondeo, digamos, del dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué compara? Pues prácticamente esta transacción entre partes relacionadas directamente al precio o a la tasa. El método de precio de reventa es un producto que es adquirido y que es revendido. Prácticamente no tiene un proceso de manufactura, no tiene un proceso, diría yo, de adicionar al producto, de reempaque, algo muy mínimo, ¿sí? Entonces, no presenta, digamos, el ejemplo más claro que lo tenemos es con la mercancía, digamos, que se trae de productos de ropa, ¿sí? Digamos, de Panamá. Entonces, como viene, y aquí simplemente esa lista se reetiqueta y se pone en una vitrina. Entonces, no tenemos, digamos, ningún proceso, digamos, productivo en este sentido. El costo adicionado, pues precisamente un costo incurrido con relación al proveedor, bien sea un bien, bien sea un servicio, y que de por sí vamos a tener entonces una utilidad un poco más a nivel bruto. Entonces, digamos, estos dos métodos, el precio de reventa y el costo adicionado, tienen sus símiles que van hasta un nivel de utilidad bruta. Mientras el método de distribución de utilidad, no, es de transacción de utilidades, prácticamente lo que hace es determinar, digamos, la utilidad que se tiene por parte de la compañía, pero ya a nivel de margen operacional, bien sea margen sobre costos y gastos, o bien sea el margen operacional, que prácticamente es la utilidad dividido las ventas de la compañía. ¿Sí? Pero ese sí tiene un criterio diferente, en comparación de los otros tres anteriores, es que sí tenemos que tener muy presente las funciones, los activos y los riesgos que tiene la compañía, tanto la de Colombia como la de exterior, y asimismo, pues entonces traer comparables que sean muy similares en este sentido. Una vez nosotros tenemos información financiera de las compañías, aplicamos, digamos, un margen operacional de todas ellas y lo comparamos con el margen operacional que tiene nuestra compañía acá en Colombia. Es importante entonces, como hicimos acá, determinarle a la administración tributaria de que el margen operacional que yo tengo, pues es un margen que está a precios de mercado. Según nuestras compañías, según nuestro proceso de análisis, desarrollando precisamente que las compañías obtenidas son similares a la compañía que yo tengo en Colombia. Y aplicamos entonces el llamado rango intercuartil.
Y básicamente el rango intercuartil nos va a tomar todos estos márgenes operacionales que tenemos de nuestras compañías comparables y rechazo precisamente los extremos, ¿sí? Y me quedo con la información del centro. Si bien al tener la información del centro, pues simplemente comparo esa información con relación a nuestra compañía colombiana y que se tiene que ubicar dentro de este rango intercuartil. Entonces, estadísticamente es colocar el muestreo de esta información de manera ordenada y quedarnos precisamente con ese 50% para rechazarlo, lo que estoy colocando acá, lo que esté por debajo del límite inferior y lo que esté por encima del límite superior, y quedarnos con la información que serían los otros 2 cuartiles, ¿cierto? Entre el límite inferior y la mediana, y entre la mediana y el límite superior, para determinar si mi compañía cumple o no cumple, estadísticamente hablando. Entonces, aquí como a modo de ejemplo, si estamos hablando de una operación de ingresos y la utilidad que yo tengo en mis estados financieros es superior, en este caso, al 9%, diría que mi utilidad es del 10%, estoy ubicando acá por encima del límite superior, eso quiere decir que yo tengo una mejor eficiencia eh, en mi utilidad operacional que inclusive compañías comparables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una operación de ingresos. Cuando yo estoy hablando al contrario, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es bueno estar por encima, pues, y es malo estar por debajo. Entonces hay que tener, digamos, un análisis muy previo con relación a la operación que se está analizando, porque si hablamos de costos, es posible que yo esté entonces hablando de que estoy pagando más, ¿sí? Y mis utilidades, pues entonces no son tan relativamente buenas o excelentes, digamos, a ojos de la administración tributaria. Bueno, en este capítulo, ¿cuáles serían las obligaciones que se tienen de precios de transferencia? Entonces hablamos precisamente de la declaración informativa. Dentro de la declaración informativa encontramos la notificación del informe país por país, el country by country. Y a su vez, pues entonces iría dentro de la declaración informativa. De una vez, hay una resolución que es la 1210 del 5 de agosto del 2022, que aquellas sociedades que no cumplieron con el tope de ingresos brutos o de patrimonio bruto, pues no tendría que presentar declaración informativa. Si yo no presento declaración informativa, mucho menos voy a presentar informe local, maestro. ¿Listo? Informe país por país, pues ya tiene una connotación diferente. Si no presento declaración informativa, pues simplemente informe o haga la notificación país por país. Y es un archivito en Excel que diseñó la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional, en el cual simplemente me dice, oye, envíeme este archivito, ¿quién presenta el informe país por país en su grupo empresarial? Y listo, preséntalo entonces en las fechas de vencimiento. Pues básicamente eso es lo que significa la notificación del informe país por país. Entonces, ¿a qué vamos? Al principio de plena competencia. ¿Qué evaluamos en precios de transferencia? Las transacciones. Y que esas transacciones pues se establezcan igual como si estuviéramos con partes independientes. ¿Qué indicadores tenemos? Los márgenes operacionales, los márgenes brutos. Estos ratios entonces de rentabilidad pues, van a determinar si estoy o no estoy dentro del rango intercuartil para determinar si estoy con el principio de plena competencia. Ahora bien, determinado este rango, pues aceptamos precisamente que estamos dentro del cumpliendo con el principio de plena competencia. ¿Sí? Empezamos con el informe local.
Diría que este informe local es el más importante, es clave, porque precisamente está hablando directamente sobre la operación. ¿Qué operación estamos haciendo? Precisamente con nuestro o nuestra parte o contraparte relacional. ¿Sí? ¿Qué contiene? Pues básicamente quién es la compañía, cuál es su estructura, sus actividades, su mercado y quiénes son sus vinculados económicos. Aparte de eso, pues entonces habrá un capítulo llamado del detalle de la operación que se realiza, la descripción, no solo la de ingresos, las de egresos, todo eso, pues que me cumplan con un tope, ¿sí? Y ese tope son los 45.000 VTs. Claro, yo ya cumplí con los topes de patrimonio bruto, ingresos brutos, que serían los 100.000 de patrimonio o 61.000 de ingresos brutos. Presento declaración, pero si cumplo con una operación de ingresos, bien sea una venta de mercancía producida acá en Colombia, ¿sí? Me superan los 45.000 VTs, que ya hablando para el año 2024 serían 2.117.425.000. Si cumplo con eso, pues tendría que entonces detallar dentro un informe local para precios de transferencia. Y asimismo, pues realizar el proceso de búsqueda de comparables. ¿Listo? Acá, pues entonces serían operaciones de egresos de préstamos. Y en egresos, recuerden, lo que habíamos hablado de los no deducibles, pues son operaciones no deducibles y simplemente se declaran. Y aquí no las mencionamos por dentro. ¿Listo? El análisis de comparabilidad, lo que habíamos hablado, entonces el estudio de estas empresas comparables dentro de las bases de datos, o lo podría hacer como una operación interna si llegase a tener, digamos, la información disponible dentro de la compañía. Y asimismo, hacer una explicación de qué método le estoy aplicando a nuestro proceso. El informe maestro, prácticamente a grandes escalas, nos está hablando de la estructura organizacional a nivel mundial, cuáles son los negocios, la cadena de valor, qué es lo que le genera como tal a la compañía, digamos, estas utilidades o márgenes de rentabilidad. También el manejo de sus intangibles o investigación y desarrollo. También si tienen dentro del mismo grupo actividades financieras que se presten o se fondeen entre ellos y de las posiciones fiscales y financieras. De las posiciones fiscales financieras, pues se habla precisamente que si tienen algún convenio, en este caso acuerdos anticipados de precios de transferencia ante alguna ente fiscal de cada uno de los países donde se encuentre, digamos, el grupo multinacional. Hay un concepto que salió el 16 de agosto del 2024, el 686, el cual habla con relación a que la administración va a sancionar por no tener dentro del informe maestro los estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque es una información necesaria, ¿sí? Para precisamente determinar toda la estructura global, ¿cierto? Funcional del grupo y que ayuda, claro está, a centrar más las operaciones que se tienen entre las compañías. Entonces, es debatible. Obviamente no es fácil porque, pues, si tenemos casas matrices en países pues, donde la verdad son muy complicados de entregar alguna información, pues entonces no es, digamos, es más una fiscalización eh, brusca, digamos, con los contribuyentes y no está buscando de que esto, pues, estemos hablando de plena competencia, el principio como tal básicamente está enfocado al tema formal. Debo presentar dentro de los plazos, debo presentar la información completa, debo. Entonces, muy pocos, ya lo vamos a ver, estamos hablando del fondo como tal, de lo que es precios de transferencia, no transferir utilidades a otras administraciones, no beneficiar a otras administraciones y realmente la participación del ingreso total, de las utilidades totales, sea participativo, de acuerdo a la participación que cada uno tenga, pues entonces tendrá su porcentaje de la torta.
Bueno, el contenido del informe maestro, ya lo que les dije a grosso modo, pues es una estructura, las funciones de la organización, las principales operaciones que realiza, la estrategia a nivel mundial y pues que incluye los estados financieros, políticas de precios y la exposición fiscal. El informe país por país, básicamente, pues primero son grupos, acá en Colombia, si tenemos un grupo multinacional que tiene 81 millones de VT de ingresos totales de todos los países compilado, presentaría el informe país por país. ¿Sí? Cada, una, cada uno de los países donde se encuentran las casas matrices, pues tendrá, digamos, su tope para presentar este informe. Un informe que va a decir quién es la compañía, su ubicación, sus actividades principales, cuáles son, qué desarrolla en cada uno de estos países donde se encuentra, cuál es, digamos, un desglose, digamos, financiero que se tiene, adicionalmente el número de empleados o inclusive impuestos pagados. Entonces, este informe acá en Colombia, pues básicamente lo presentan muy pocos, estamos hablando de 13 a 15 grupos conglomerados que se encuentran como casa matriz acá en Colombia, ¿sí? Pero a nivel, digamos, cada una de las entidades, pues este informe país por país toca solicitarle, decirle quién lo está presentando a nivel de cabeza del grupo. Entonces, es muy importante, digamos, determinar eso. Este es el que les digo, que si yo no presento declaración informativa, pues simplemente le envío un cuadrito en Excel donde le digo quién es el que está presentando la información a nivel mundial. ¿Listo? Ese sería, digamos, importante. Si no se hace lo mismo, hay sanciones con relación al tema. Ya finalizando, pues aquí les quería decir que aquí en Latinoamérica, esto es una información obtenida por parte del CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que le colabora mucho a las administraciones tributarias acá en Latinoamérica en las capacitaciones, digamos, de los funcionarios. Asimismo, pues también, digamos, las particulares pueden acceder a algunos cursos que se pueden ahí obtener, pero pues, obviamente son un poco más costosos, diría yo, que un funcionario, qué pena la redundancia, pública. Aquí, digamos, quienes están obligados a presentar estudio de precios de transferencia, pues, estamos hablando de un 84% de los que están aquí en Latinoamérica. El estudio lo deben conservar, la gran mayoría también los tienen que conservar y tienen que presentar declaración, el 95% de acá de los países latinoamericanos. Les hablé de la OCDE, pues, tiene 38 países miembros, de los cuales aquí en Latinoamérica tenemos a México, Chile, Colombia y Costa Rica, y lo que es Argentina, Brasil y Perú, pues se encuentran en su proceso de adhesión. Con relación a los contribuyentes que han presentado sus obligaciones en relación al régimen de precios de transferencia, Argentina pues es el que tiene más, tiene 11.842, seguido pues entonces de Colombia y de México. De Colombia no tengo el año 22 y de México del 22 porque esta información fue a corte de junio del 2023 y precisamente en septiembre presentábamos precisamente la obligación acá en Colombia. Y digamos, el cuarto puesto, pues tenemos a Perú. Son la cantidad de contribuyentes que presentan entonces una información con relación al régimen de precios de transferencia acá en Latinoamérica. Tenía acá un ejercicio, ya se me está acabando el tiempo. Vamos a mirar solo uno en materia, digamos, de posiciones jurisprudenciales locales, digamos, del Consejo de Estado. Pueden capturar ahí si gustan, los envía a un drive. Ahí tengo 3 sentencias, adicionalmente el concepto del 686, del cual pues entonces tenemos unos antecedentes con relación a precios de transferencia. Estos son del año 2024. Obviamente, como vamos a ver, esta es una información que, mire, presenta la declaración de renta del año cobrable 2010 y hasta ahora está saliendo. ¿Sí? Entonces, como ven, una discusión con la administración 14 años después ha sido precisamente favorecida a nombre del contribuyente. En este caso,
de INDEGA. ¿Qué dice? Pues proponen mayor impuesto, una sanción de inexactitud, cuestionando la validez de los precios de transferencia aplicados, lo cual solicita la liquidación pues por parte de INDEGA, quitar pues la nulidad de la liquidación oficial y que pues se justifica el ajuste de ingresos no operacional. El método de estudio también y que el indicador de rentabilidad pues obviamente es el indicado con relación. ¿Qué hizo INDEGA? Reclasificó los ingresos no operacionales, los incluyó dentro de los operacionales, asimismo el indicador, pues se incrementa un poco. ¿Y qué lo hizo? Porque era necesario para realizar, digamos, la comparabilidad. ¿Listo? La decisión como tal, así en resumen, pues la sala destacó que el ajuste propuesto por INDEGA era razonable y necesario para lograr la comparabilidad adecuada con las empresas. Se argumenta pues que el ajuste no altere, digamos, la contabilidad de INDEGA, porque pues, está dentro de la contabilidad, y busca reflejar una realidad económica sobre las transacciones, pues alineándolo al principio de plena competencia. Se subraya que pues no se presenta un debate probatorio sobre la validez de la documentación por parte de la administración tributaria y pues que la oportunidad de las pruebas adicionales fueron las idóneas dentro de este análisis exhaustivo. ¿Sí? La sala pues entonces dice que no hay diferencias regulatorias que distorsionen el análisis comparativo y que los ajustes realizados por INDEGA pues ayudarán a superar las distorsiones. Lo que concluye pues que estas consideraciones de las compañías comparables se lograron o mejorar, digamos, un nivel de comparabilidad que pues obviamente la sala confirma a favor de INDEGA. Pues adicionalmente tenemos otro, digamos, con SOFASA, en relación a la omisión de ingresos. Nos dice acá también toda la administración tributaria que se peleó, digamos. Otro, digamos, una declaración de renta del año 2008, vuelve y juega 2024, ya está saliendo, digamos, un fallo a favor de el contribuyente. Entonces, se las dejo, igual en el código QR pueden consultarlas, entonces, para que las puedan descargar. Lo importante aquí es que precisamente el régimen de precios de transferencia tiene sanciones por incumplimiento, son monetarias, son gravísimas, severas. Caso de eso también pues podría tener una responsabilidad penal y obviamente el desarrollo de las visitas que realiza la administración tributaria pues no son nada fáciles, no son nada amigables, digamos, en el sentido de determinar, digamos, estas operaciones y determinación, digamos, de los soportes idóneos. Entonces siempre es muy complicado, digamos, el desarrollo de. ¿Qué es lo más importante para mí? Que esto beneficia muchísimo a las compañías en el sentido, pues primero, le cumplimos a la administración tributaria. Como segundo, pues entonces somos transparentes en nuestras operaciones. Fiscalmente, entonces podemos demostrar de que andamos o somos muy eficientes en nuestra parte fiscal. Adicionalmente, podemos encontrar oportunidades de planificación fiscal mediante el análisis de precios de transferencia. Recordemos que el análisis como tal nos va a decir qué márgenes tiene el mercado y sobre esos márgenes podríamos estar entonces también identificar algunas oportunidades, inclusive pues inversiones a futuro. Y obviamente crea mayor confianza y credibilidad en nuestras autoridades fiscales y nuestros socios comerciales. ¿Listos? Qué pena con ustedes. ¿Han escrito alguna inquietud? No, señor. Ya me perdí acá. Listo. Pues de mi parte, pues le agradezco muchísimo a Zona Franca de Occidente por la invitación. Crestion, pues, obviamente, en la gestión de todo el proceso, digamos, para realizar
el desarrollo de precios de transferencia, digamos, como unas bocas de la información. Cualquier inquietud, la verdad, no duden en preguntarlo, y en este mismo Drive cargo estas preguntas y sus posibles soluciones o recomendaciones al respecto. Entonces, les agradezco muchísimo pues el tiempo de todos, compartir conocimientos, esta información tal cual la ven, tienen unos links también para que los puedan, digamos, ejecutar ahí. Y pues les recomiendo, pues el tema no es nada fácil. Me hubiera extendido obviamente en otros temas, avanzado más en más detalle, pues obviamente el tiempo no nos da, pero con muchísimo gusto estamos para atender y ampliar más la información, y con muchísimo gusto pues estamos acá presentes. Muchas gracias.